¿no? Me da mucho gusto volver a encontrarme y nos veremos en la reunión del sábado. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Buenas noches. Buenas Ahora, noches. bueno, ahora para presentar el siguiente tema, el que está a cargo del ingeniero Dante García. El tema de la segunda charla es certificación LEED y simulación energética de edificios a cargo del ingeniero Dante García. El ingeniero Dante García es un ingeniero colegiado y habilitado, titulado en Ingeniería Mecatrónica, mediante la tesis enfocada a estrategias de control para optimizar el consumo de energía en edificios. Cuenta con un diplomado en dirección de proyectos en INICTEL, UNI, y habilidades en dirección de personas en ISIL, acreditado en el diseño y construcción de edificios sustentables LEED, y posee 10 años de experiencia en SUMA, con el análisis de medidas de eficiencia energética y sustentabilidad en edificios mediante la selección de envolventes HVAC, sistema de iluminación y control. Ha trabajado en el proceso de certificación de más de 40 edificios actualmente certificados con LEED, incluidos edificios de nivel platino, los cuales poseen el más alto estándar de sustentabilidad. Es miembro fundador y perteneciente a la mesa directiva de RAE Perú Chapter. Con ustedes el ingeniero Dante García. Por favor, Dante, si puedes presentarte y compartirnos tus diapositivas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los asistentes. A ver, un minuto para poder compartir. Listo, Dante. ¿Me confirman si puedes compartir, por favor? Sí, ok. Perfecto. De verla. Ok, se puede ver completo, ¿cierto? Sí, Dante, se ve todo, pantalla completa. Gracias. Bueno, la presentación de hoy va a ser la certificación LEED y la simulación energética de edificios, que está arraigada también dentro del proceso de certificación. En primer lugar, quiero explicar un poco de qué es ASRA y la misión. Como la mayoría de los asistentes conoce, es servir a la humanidad. Mediante los avances de las ciencias y el arte en el área de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración y campos afines. Y la visión es poder tener un entorno construido saludable y sostenible para todos. La certificación LEED. Bueno, la certificación LEED es un sistema de calificación, es la más amplia utilizada en el mundo y se encuentra disponible para varios tipos de edificaciones. Se pueden certificar diversos tipos de tipologías y tanto en el diseño de edificios como las operaciones de estos. La certificación LEED es otorgada por un ente en Estados Unidos, que es el US Green Building Council y el GBCI. Ahora, ¿qué tipos de proyectos son certificables? Hay diversos tipos de proyectos que son certificables. Lo más usual es en el mercado local, en Perú, es los edificios de oficinas en diseño y construcción que pertenecen a la parte de diseño y construcción de edificios, pero también incluye edificios educativos, centros comerciales, hospedajes, edificios de salud. Hay otros tipos de proyectos que son los interiores de oficinas, los cuales incluyen no solo interiores comerciales o interiores en el caso de hospedajes. Otro tipo de edificios son los existentes. En este tipo de certificación ya incluye una gran cantidad de tipos de edificios,
y se basa más que todo en los ahorros en operaciones y en mantenimiento. También se pueden certificar desarrollos urbanos. En Estados Unidos hay un montón de desarrollos que han sido certificados. Esperamos que aquí también en el país se pueda lograr eso pronto. Y también se pueden certificar viviendas unifamiliares y de baja altura. La certificación LEED se divide en niveles. Hay 4 tipos de niveles de certificación. El más básico es un edificio certificado LEED. El siguiente nivel es un edificio nivel plata, después el oro y el platino. Ahora, ¿cómo se logran estos niveles de certificación? Se basan en puntajes, que más adelante voy a explicar, pero los puntajes se logran en categorías, y mientras mayor cantidad de puntos se van logrando, eso va a definir el nivel de certificación que logra un proyecto. Pero desde 40 puntos ya se puede lograr una certificación, y para un nivel platino se requiere por lo menos lograr 80 puntos. Ahora, el proceso de certificación LEED se divide en 9 categorías. Está el proceso integrativo, dentro de los cuales la intención principal es poder integrar el diseño en el sitio, en el ahorro de energía y en el ahorro de agua del proyecto de una forma categoría, y el transporte, la cual se logra mediante diversas estrategias, contando con, para poder, las bicicletas, eh, que mueve el uso de transporte, entre otros. Otra categoría son los sitios sostenibles, donde se bonifica, por ejemplo, contar con áreas verdes, áreas abiertas y que sean de acceso a los ocupantes del edificio. Otra categoría es la eficiencia en el uso de agua, tanto en el interior del edificio como en el exterior. También se bonifica con créditos en los proyectos que cuentan con una planta de tratamiento de agua. La siguiente categoría, que es la en la cual nos vamos a enfocar hoy en la presentación, es energía y atmósfera. Dentro de ella se encuentra el modelamiento energético, y LEED bonifica con muchos puntos mientras mayor es el ahorro de energía en un edificio. La siguiente categoría es materiales y recursos, y también se bonifica con puntos mientras el edificio utilice materiales o reciclables o que hayan sido reciclados, o en el caso de las maderas, que sean FCC. Y otra categoría es la calidad ambiental interior, la cual hay requerimientos en base a cumplir el estándar de ventilación ASHRAE, y un confort no solo del aire, sino también del ambiente. Hablamos de calidad lumínica, de acceso a vistas, acceso a luz día. Y la última categoría es la de innovación. Y localmente, cada tipo de ubicaciones en proyectos tienen créditos adicionales que se logran en base a la prioridad regional. Los créditos o los puntos que se van logrando pertenecen a las categorías, a las 9 categorías, y ya están definidas de acuerdo a la ubicación del proyecto. Por ejemplo, aquí en Lima se bonifica con puntajes adicionales en la categoría de energía y atmósfera, y en calidad y en el uso eficiente del agua. Ahora, el proceso de certificación LEED para el caso de edificios nuevos, edificios que principalmente se basa o comienza en el anteproyecto, en el prediseño, donde se abordan criterios, los criterios que abarcan la definición del sitio, la ubicación del proyecto, la orientación del proyecto, y va a incidir en muchos puntajes. Después está la categoría de construcción. Bueno, la etapa de construcción. En la etapa de construcción ya se validan o se verifican que se estén cumpliendo los criterios y las estrategias que han sido estipuladas en la etapa de diseño.
y además se cumplen con ciertos lineamientos de documentación en el proceso constructivo. Y finalmente, el último proceso ya es el logro de la certificación, es el del proyecto, el cual va a revisar, va a validar y va a indicar cuáles son los puntos que han sido logrados, ¿no? Y si hay alguna observación, eh, la empresa que esté a cargo del expediente va a hacer el levantamiento de observaciones y finalmente el GBC indicará el puntaje final y el nivel logrado del proyecto. Dentro de la categoría de energía y atmósfera y también de calidad de interior, se utiliza los estándares ASHRAE. El estándar ASHRAE 91 se utiliza para el crédito de modelamiento energético. ¿Y qué es el 91? Bueno, este estándar se enfoca en indicar las estrategias energéticas para los edificios de usos residenciales de mediana altura a más altura y edificios comerciales. El 91 no se utiliza para edificios residenciales de baja altura. Para esos tipos de edificios se utiliza el estándar ASHRAE 90.2. Y abarca tanto el edificio como los sistemas del edificio, tanto nuevas como nuevas renovaciones. Ahora, el estándar ASHRAE tiene tanto requerimientos obligatorios como requerimientos prescriptivos. En LEED se tienen que cumplir todos los requerimientos obligatorios y los prescriptivos no. Es por eso que se tiene que realizar una simulación energética y en la simulación energética se debe demostrar dentro de los requerimientos obligatorios en el estándar 90.1/2010 están los controles de iluminación. Por ejemplo, se deben utilizar sensores de luz día, como baños del SOCUM, como las escaleras de emergencia, un porcentaje mínimo en la carga de escaleras de emergencia. Hay requerimientos en cuanto a las eficiencias mínimas de los calentadores de agua y hay eficiencias mínimas en cuanto a los equipos de aire acondicionado, sean estos sistemas BRB, como explicó previamente el ingeniero Daniel Gutiérrez, y igual si son equipos chillers, hay mínimas eficiencias que hay que cumplir, y en general, cada tipo de aire acondicionado, el estándar ASHRAE indica cuál es la eficiencia mínima que se debe cumplir. Y dentro de los requerimientos prescriptivos, que no son obligatorios cumplir, pero sí dan un puntaje adicional, y ese puntaje adicional se va a demostrar con un modelamiento energético, es la densidad de potencia de iluminación, el primero de ellos. ¿Qué es la densidad de potencia de iluminación? Es la cantidad de watts por metros cuadrados dentro de un recinto, dentro de un ambiente, y se calcula sumando las potencias de las luminarias y dividiéndolas entre el área del ambiente. Y hay diversas densidades de potencias de iluminación que indica el estándar ASHRAE. Va a depender principalmente del tipo de ambiente. En el área de estacionamientos es 2 watts por metros cuadrados, en áreas de oficinas, si son oficinas abiertas es 10.5, si son oficinas privadas es de 11.9. Igual si son salas de reuniones es 12 watts. Si son áreas de circulación es entre 7.5, 7.1 y 7.4 watts por metro cuadrado, dependiendo del uso de este. Otro requerimiento prescriptivo es el valor del vidrio, tanto del SHGC como el valor U, pero tener un valor SHGC para las ubicaciones en zonas climáticas de calientes y cálidas, como es el caso de Lima. Lima está ubicada en una zona climática de A, bonifica, de hecho, se demuestra mediante el modelamiento energético que tener un SHGC bajo va a ayudarnos en lograr un porcentaje de ahorro de energía. Y otro requerimiento es el aislamiento en envolvente, que bueno, sí, en zonas climáticas que son bien frías, se ayuda bastante, pero en el caso de Lima no
no se logra un aporte importante. Otras definiciones que están indicadas en el estándar ASHRAE 91 es la zona lumínica, y la zona lumínica se utiliza para definir cuáles son las restricciones máximas en potencia en iluminación exterior. La zona lumínica se puede definir como una zona cero, lighting zone cero, a una zona que es rural y protegida, y un lighting zone 4 a un distrito metropolitano. En el caso de proyectos de Lima, que son las áreas comerciales y de las principales avenidas, y también se encuentran zonas 2, que son las zonas residenciales de densidad media y los comercios locales vecinales. Lumínicas, y las zonas lumínicas se utilizan para definir las máximas potencias en cuanto a iluminación exterior. Y, por ejemplo, iluminación de 16 en la zona Lighting Zone 3 es de 12 watts, y así va disminuyendo en la zona 12 de 8. Por eso es importante primero definir la zona lumínica. Y otra zona que también se utiliza en el estándar ASHRAE es la zona climática. La zona climática, la zona 1 es la más caliente, es por ejemplo Miami, y la zona 8 es la más fría, por ejemplo Alaska. Lima está ubicada en la zona climática 2, y la zonificación climática define los valores de la envolvente. Por ejemplo, en el vidrio define cuál es el SHGC, que va a utilizar una línea base de un edificio de referencia, igual los elementos constructivos del envolvente, y también define los requerimientos de economizadores. En zonas climáticas 2 como Lima, ASHRAE no te exige el uso de estos tipos de equipos. Ahora, dentro del envolvente del edificio está las superficies vidriadas. Y en las superficies vidriadas hay 3 valores que se evalúan, que están indicados en el estándar ASHRAE. El primero es el valor U, que es el aislamiento térmico. Medir en una pérdida de calor a través de una superficie. Tiene 2 temperaturas distintas, tanto para el lado exterior como el interior. Y es independiente de la radiación solar, ¿no? El valor U es diferencias de temperaturas, y tienes una superficie y cuánto es el calor que va a atravesar para un lado o para otro lado, no va a ser de mayor temperatura a menor. El valor SHGC es un coeficiente de ganancia solar, e indica cuánto es la cantidad de radiación solar, un coeficiente que va a atravesar una superficie vidriada cuando ésta está expuesta al sol, ¿no? Directamente depende es para solo superficies vidriadas, y es porque atraviesa el sol un porcentaje de radiación, y el porcentaje es para el calor solar. El tercer coeficiente es el VLT, que es un coeficiente de transmisión lumínica, indica el porcentaje en una magnitud de la luz que va a atravesar a través de una superficie vidriada. Mientras mayor es un VLT, es mayor el porcentaje de iluminación que va a atravesar esa superficie, y un mayor menor es un valor menor. Hay valores recomendables, no, en el caso del VLT es entre .30 y .50, idealmente entre 40 y 45. ¿Por qué? Porque unos valores muy altos pueden generar deslumbramiento y no brindar un confort adecuado, que se ve en otra categoría en la calidad del ambiente interior. Pero tampoco un valor bajo va a ser muy bueno, porque no va a llegar a brindar una iluminación adecuada, lo cual incidiría en tener que utilizar la iluminación artificial y existir un consumo de energía. Similarmente, el SHGC sí
las zonas climáticas de 2A, que es para proyectos de Lima, conviene que sea lo más bajo posible. Y el valor U va a incidir principalmente en el dimensionamiento de los equipos de aire acondicionado, de los equipos de climatización, pero en el consumo de energía, efectivamente en verano, al exterior tener una mayor temperatura que en el interior, si hay un menor consumo. En cambio, en invierno, la temperatura del exterior es menor que el interior, y en muchos de los casos de edificios de oficinas, como se utiliza los equipos de aire acondicionado, no llega a ser un beneficio, más bien por ahí nos conviene tener un valor U bajo, es decir, que haya una alta transferencia del interior al exterior para poder disipar el calor del interior de las oficinas en invierno, y así lograr un menor consumo en esos meses, ¿no? Es por eso que el valor U al final llega a compensarse el ahorro que se puede lograr en verano, y el mayor consumo si tenemos un valor U un valor bien bajo, con el consumo mayor que se va a lograr en invierno, ¿no? Y no va a afectar mucho al final en una diferencia de consumo de energía anual. Pero sí beneficia aún tener un valor U bajo para los dimensionamientos de los sistemas de climatización, y eso sí es un gran beneficio para el proyecto, porque al tener equipos de aire acondicionado de menor dimensionamiento, todo lo asociado a estos equipos es de menor capacidad, y el costo también es menor. Es menor, ¿no? Ahora, dentro de los sistemas de climatización, el estándar ARRAY indica eficiencias mínimas tanto para las unidades split, para las unidades paquete, el sistema BRB, los chillers, las calderas, las torres de enfriamiento. Y estas eficiencias van a depender del tipo bueno, son distintas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los chillers es el COP, en el BRF, igual hay un coeficiente que puede ser el COP. En las torres de enfriamiento es un factor que se divide la tonelada de refrigeración entre los kilowatts de la potencia del ventilador asociado, y así los splits en SER. Hay características mínimas del sistema. Por ejemplo, está en el estándar, en la sección G del estándar ARRAY, cuál es la línea base que debe cumplir un edificio de referencia, y estas son las características mínimas recomendables, ¿no? Por ejemplo, que exista un bombeo primario variable y un bombeo secundario, donde la línea base es un sistema constante, pero una mejora puede ser incluir un sistema secundario también variable o un solo primario variable. Esa es una característica del sistema. Y también otras características es que haya un reset de la temperatura de suministro del agua helada en base a las temperaturas exteriores. ¿Qué es el reset? Es la temperatura a la cual se suministra el agua helada, en donde en temperaturas bajas tiene que ser en 6.7 grados, cuando la temperatura exterior es de 12 a menos, pero se puede ir incrementando hasta suministrar a 12 grados en caso de tener condiciones de temperaturas mayores a las de 15 grados en el exterior. Existe ese rango de manipulación en cuanto al suministro del agua helada, si bien el diseño sí es una temperatura de 6 grados, y hay que cumplir también un diferencial de temperatura entre la de suministro y la de retorno de agua helada. Bueno, eso es para el dimensionamiento de los equipos, pero el estándar REC indica no solo recomendaciones o eficiencias en los equipos, sino también en las operaciones. Hay límites en cuanto a la potencia del ventilador. Hay dos tipos bueno, el límite de la potencia sí es en watts por caudal. En base al caudal hay una fórmula que indica el estándar ARRAY cuánto es la cantidad de kilowatts que no se debería exceder en dimensionamiento de los ventiladores, pero también hay recomendaciones o estrategias de las operaciones de estos ventiladores. Funcionan más por CFM, y aún así
cierto porcentaje mínimo de aire primario relacionado con el aire secundario para así optimizar el uso de la renovación del aire, penalizar en un mayor consumo de energía asociado a una mayor tasa de renovación de aire. El uso de economizadores que no son obligatorios en zonas climáticas 1 y 2, como es el caso de Lima, y aislamiento en ductos. Dentro del agua sanitaria hay requerimientos. El primero de ellos es de las eficiencias mínimas de los equipos, y el segundo de ellos es la característica de los sistemas, es decir, el aislamiento y la forma de configuración de la temperatura para las operaciones, tener un timer, por ejemplo. Dentro de la iluminación, previamente había indicado la densidad de potencia de iluminación, que se basa en los watts por metro cuadrado dentro de cada uno de los ambientes, y esto varía en base al tipo de ambiente. La máxima potencia en iluminación exterior, que se basa en la zona lumínica de la ubicación del proyecto. Los controles de iluminación, que por ejemplo había indicado, se requiere para estacionamientos, para escaleras, para baños. Y hay una tabla detallada en el estándar ARRAI, qué ambientes son los que requieren esos tipos de sensores en base al tipo de proyecto. Y bueno, otro tema es la densidad máxima o la potencia máxima de la iluminación de emergencia, que normalmente se encuentre encendida. Hemos visto un poco en manera general la certificación LEED, que seguro muchos conocen, y el estándar ARRAI, que de hecho la mayoría de los asistentes ha escuchado o ha utilizado alguna vez. Y ahora lo que voy a explicar es la simulación energética de edificios. ¿Qué es la simulación energética de edificios? Es aplicar un software para predecir el consumo de energía de este. Ahora, mediante se puede calcular tanto el costo de energía por hora, el consumo, el costo para edificios residenciales, para edificios comerciales. ¿Y en base a qué? En base a información del clima, de los tipos de ambientes que hay en el edificio, de los materiales, de la iluminación, la operación, la tarifa de los servicios públicos, el sistema de aire acondicionado y las operaciones. ¿Por qué utilizar una simulación energética? Bueno, es un método costo efectivo para analizar la performance energética y es exigida también por algunas certificaciones como LEED, ¿no? ¿Por qué es un método costo efectivo? Porque permite predecir en base a diversos sistemas cuál va a ser el consumo de energía anual que va a haber en un edificio, ¿no? Sin tener que llegar a funcionar, sino poder predecirlo. Y tiene varias ventajas. Una de ellas es que permite comparar diversos diseños, la cual ayuda a seleccionar el mejor de ellos dentro del punto de vista de consumo de energía, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un sistema chiller, puedo tener un sistema BRB, y no sé cuál definir en mi proyecto. Puedo utilizar una simulación energética, comparar ambos tipos de sistemas, ingresar un edificio con el sistema chiller en cuanto a las formas de operaciones, los endpoints a los cuales va a trabajar, el tipo de chiller, la configuración del chiller, las bombas si es primaria, secundaria, la eficiencia del chiller. Por otro lado, en el mismo edificio puedo utilizar otro sistema que es un BRB, indicar si va a ser solo frío, frío-calor. Si es solo frío, igual indicar cuál va a ser su coeficiente de performance, cuál va a ser sus condiciones de operación, y simular ambos edificios y ver cuál es el consumo de energía que me va a brindar uno versus el otro. A diferencia de solo comparar la carga en kilowatts de máxima demanda de dos sistemas distintos, la simulación energética no solo se basa en ver cuál de estos sistemas tiene la menor demanda máxima, sino el consumo anual de energía. Porque es posible que en ciertos periodos, que va a depender mucho de la curva de carga de un edificio,
un sistema pueda consumir otro menos energía o el otro u otro puede consumir menos energía, pero al final mediante una simulación energética anual puedo decir que un sistema durante un año completo de operaciones va a ser más eficiente o menos eficiente que otro, ¿no? Y durante un año en operaciones siempre se repite año tras año. También permite comparar equipos y poder seleccionar el equipo que brinda mayor ahorro de energía. En el caso de los chillers, por ejemplo, puedo tener un equipo que tiene una eficiencia a plena carga muy buena, pero a carga parcial normal, regular. En cambio, puedo tener otro edificio, otro chiller en el mismo edificio, en donde el chiller a plena carga es no muy buena, es normal, pero a carga parcial es muy alta. Podría decir que, bueno, vamos a seleccionar en base a la carga parcial. El mayor eficiente es el que el que se seleccionaría, ¿no? Pero también lo que puedo hacer es simular esto mediante un programa, ¿no? En una simulación energética puedo ingresar un mismo sistema y el único cambio que sea la configuración o el consumo en kilowatt en base a la carga, al porcentaje de carga parcial del chiller. Ingresando esta curva, o sea, dos curvas distintas, serían dos simulaciones, al final puedo ver cuál tipo de chiller va a lograr el mayor ahorro de energía. Y es muy útil porque no necesariamente solo pueden ser dos equipos a comparar, pueden ser múltiples equipos, pueden ser 5 equipos, 6 equipos, y no solo en el aire acondicionado, se puede evaluar el sistema de iluminación. Por ejemplo, puedo tener una propuesta de un cierto postor versus otra propuesta, ingresar cada una de estas propuestas en el programa de simulación energética, hacer la corrida de simulación y ver cuál de estas dos es la que me brinda un mayor ahorro de energía. Y esto va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Es un input de los muchos que se consideran que siempre son muy importantes, pero es un input adicional que va a ayudar a la toma de decisiones, el consumo de energía. ¿Cuáles son otras ventajas? Permite compararse con una línea base para para el tipo de uso del edificio, ¿no? O sea, yo ya puedo definir un sistema, puedo tener mi sistema de climatización, por ejemplo, ya he definido mis bombas, he definido la torre de enfriamiento, el chiller, las potencias, las capacidades, y hago una simulación de este sistema y lo comparo con un edificio que cumple el estándar ASHRAE 91-2010. Ya no estoy comparando con algo, con un diseño propio, no lo estoy comparando con otro equipo, sino con un edificio que cumple con el estándar ASHRAE 91-2010. Hago la simulación y puedo ver si es que el diseño que al final se ha indicado en el proyecto cumple con este estándar, o cuánto es el ahorro que logra, y si no logra ahorro, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Porque los programas de simulación energética te brindan reportes horarios en base a cada uno de los sistemas, también en base al tipo de uso y bueno, también consumo anual o consumo mensual. Hay muchas tablas que se pueden utilizar que pueden ayudar en la toma de decisiones. Y otra ventaja es que puedo yo tener un sistema ya definido, pero no estoy seguro de cuál va a ser la configuración o el modo de operación, el modo de funcionamiento de los sistemas del edificio. Entonces puedo simular diversas estrategias de operación de los sistemas y ver cuál es la estrategia que lograría un mayor ahorro de energía. Por ejemplo, no sé, puedo indicar que voy a prender las bombas, puedo indicar que voy a tener un setback, es decir, la temperatura, un set point, pero en otros horarios trabajar con un setback. Puede indicar diversas estrategias en cuanto a las operaciones y simularlas estas y ver si es que efectivamente convienen, me brindan un ahorro de energía. Y muchas de esas estrategias no llegan a tener ningún costo. Por ejemplo, tengo una planta de
una planta con varias cantidades de chillers y no sé cuál es la configuración óptima, puedo simular diversos chillers funcionando en varias simulaciones, de modo de llegar a lograr cuál es la configuración óptima que va a hacer funcionar a la planta siempre no solo en un punto óptimo, sino en el estado en que te brinde el mayor ahorro de energía durante todo unas operaciones, que es lo que realmente va a lograr la mayor eficiencia. ¿Cuáles son una de las desventajas? Bueno, es que se requiere conocer mucho de los sistemas, y no solo de los sistemas, sino también cómo es que funcionan y cómo que operan estos sistemas en los edificios. Y también diversas metodologías y diversos programas logran diversos resultados, así sea un mismo proyecto, ¿no? Hay porcentajes que se pueden variar entre 1% hasta un 10%, ¿no? Por eso siempre es recomendable utilizar una misma metodología en un proyecto, partir con una misma metodología, terminar con esa metodología y que el programa sea el mismo. No podemos comparar una línea base en un software versus un edificio con una estrategia mejorada en otro software. Ahora, ¿cuáles son las metodologías? Hay varias metodologías. La más utilizada es el apéndice G del estándar ASHRAE 91-2010, porque esta es la más utilizada, es la que se utiliza en la certificación LEED, ¿no? ¿Y cuál es el enfoque? Es poder comparar un edificio propuesto, o sea, el edificio que vamos a construir, en el cual estamos diseñando los sistemas, versus una línea base, y la línea base es la que cumple el estándar ASHRAE 91. También existe otro tipo de metodología, que es la sección 11 del estándar ASHRAE 91, en donde la intención es demostrar que mi edificio cumple con el estándar ASHRAE tanto las medidas obligatorias como las medidas prescriptivas. El proceso de simulación energética, ya entendiendo un poco de qué es la simulación energética, bueno, se utiliza en la certificación LEED, por ejemplo. Tiene muchas ventajas. ¿Y cómo es que se hace una simulación energética? Bueno, se parte de los planos, de las fichas técnicas, de las memorias. Se realiza un 3D primero del edificio, y después de tener un 3D se ingresan los parámetros de las actividades, de la iluminación, del envolvente, del sistema de climatización. Hay diversos programas que se pueden utilizar. Uno de los más usados aquí en esta parte del mundo es Design Builder, pero también hay otros programas y los proveedores hay diversos proveedores de programas de simulación energética. Está iQuest, el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene el Energy Plus, la empresa Train, el Trade 700, Carrier Hub. Hay diversos programas que se utilizan. Después es hacer la simulación y generar un reporte. Y este reporte va a servir para actualización de información o para mejoras de eficiencia energética, ¿no? Y es un proceso que es de ida y vuelta, ¿no? Si hay alguna mejora de eficiencia energética, si hay que implementar, entonces se vuelve a simular. Si hay una actualización en el proyecto, por ejemplo, incremento de número de pisos o cambio en un sistema, igual se tiene que volver a simular y ver cuál es el nuevo ahorro que se lograría y qué estrategias se pueden recomendar. Ahora, para la certificación LEED, ¿cómo es que se hace la simulación energética? Bueno, como había indicado, hay parámetros que se tienen que ingresar. Lo primero es la ubicación del proyecto, en dónde está ubicado. En los programas de simulación se selecciona en dónde se ubica, lo cual va a definir en lo que habíamos visto previamente, el valor del envolvente, el SGC del vidrio. Después está la forma de la edificación, que hace referencia a cuál va a ser cómo es la fachada, si hay elementos que generan sombra en el proyecto, en el edificio, como aleros, si hay volados, las superficies vidriadas y las superficies opacas, como puertas que dan al exterior. Todos estos elementos se tienen que incluir en el programa de simulación energética.
Después también la parte arquitectónica, que es las divisiones perimetrales, divisiones centrales y zonas térmicas. A diferencia de dibujar un proyecto en un programa que es para arquitectura, para la simulación energética, la zonificación debe ser térmica. Es decir, debemos separar zonas perimetrales con zonas centrales y por tipos de usos. En la imagen se puede ver una forma simplificada de un proyecto de oficinas en donde se ha dividido 3 zonas perimetrales porque en 3 lados hay superficie vidriada y para esos 3 lados son distintas la, la necesidad térmica, ¿no? De la carga térmica que va a haber en cada uno de esas 3 zonas perimetrales. Hay una zona central, que es otro tipo de carga térmica que va a existir, y en el interior ya hay otros tipos de usos, ¿no? Un uso es de circulación y el otro uso son de baños. Y esa es la forma en la cual se hace la zonificación para la simulación energética. Se parte bastante en el tipo de uso y también si la zona es perimetral y central. Y estas recomendaciones o estas pautas están indicadas también en el estándar AFREL, ¿no? Dividir zonas perimetrales cuando la superficie entre dos superficies que están a diversas orientaciones a más de 45 grados, cuando la orientación son menor a 45 grados no necesitas hacer esa división, y cuál es la profundidad de 15 pies o de 5 metros por lo menos, que es lo recomendable. Y de ahí para el interior, o sea, desde los 5 metros alejados de la zona perimetral hacia el interior, todo eso es una única zona central y no se necesita hacer divisiones térmicas a no ser que existan diversos tipos de uso en el ambiente, como por ejemplo en los baños y la circulación, que es diverso el uso de oficinas. No hay que... Después No también me se ingresan buena los... alimentación, o sea, poquito, pero bueno, bella, no bella. Después también se ingresan los materiales, como he indicado previamente. En el caso de los vidrios está el HGC, el valor U, el BLT. En el caso de superficies opacas se ingresa el valor U. Para el edificio propuesto y para el edificio de línea base, lo que se ingresa son los parámetros que están indicados en el estándar ASHRAE 91. La ocupación en las zonas, ya una vez que se ha hecho la división por zonificación, se ingresa el tipo de ocupación que va a haber. En la imagen se indica que hay zonas de oficinas que están de un color, la zona de circulación es de otro color y los baños de otro color. Y a cada una de estas zonas se ingresan características propias en cuanto a la cantidad de watts por metros cuadrados que va a haber por cargas. Por ejemplo, en el caso de oficinas va a ser cargas por computadoras, cargas por las tomacorrientes debido a impresoras, a otros usos. Y estos valores ya están predeterminados, establecidos en la mayoría de programas que cumplen también con recomendaciones que están indicadas en el ASHRAE. También se ingresan profiles o se ingresan la configuración de cuál es el horario en el cual van a estar activadas estas cargas y en qué porcentaje van a estar activadas estas cargas. No es que se ingresa para cargas de oficinas 10 watts por metro cuadrado y funciona esa carga de las 24 horas, ¿no? Sino en un horario habitual de oficinas se activan estas cargas en cierto porcentaje, donde está el mayor porcentaje es entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y va bajando un poco mientras se va acercándose a la noche. Y el profile de funcionamiento está también dividido o son distintos para el caso de oficinas, para el caso de circulación, para el caso de baños, estacionamientos. Todos estos parámetros también se ingresan porque influyen bastante en el consumo de energía o en la carga. Después, la iluminación. Al igual que las cargas por equipos, se ingresan la densidad de potencia de iluminación de cada uno de los espacios y también se ingresa cuál es la configuración o la operación en cuanto a porcentaje de carga de iluminación. Por ejemplo, en el caso de viviendas, se ingresa la densidad de potencia que va a ser simplemente sumar las luminarias por la potencia de cada una de ellas dentro de un ambiente
Y el porcentaje de que éstas se están utilizando en el día, también si durante el día están prendidas, se prenden desde las 8, 9 hasta las 10, 11. Esos valores ya están predeterminados y varían de acuerdo al tipo de uso del ambiente. Y sí es importante siempre dar una chequeada que sean valores los más usuales, ¿no? Lo más usuales que se van a dar en un proyecto para que los resultados sean los más coherentes. Por otro lado, se ingresa el sistema de climatización. En esta imagen se puede ver un sistema perteneciente a una planta de agua helada con 3 equipos chillers y cada chiller está asociado a una torre de enfriamiento. Los chillers están en color azul, las torres de enfriamiento se ven en color celeste y, y los chillers trabajan con, bueno, en la imagen se ve hay dos bombas, una es bomba primaria y la otra es bomba secundaria. La bomba primaria es la de velocidad constante y la bomba secundaria es la de velocidad variable, que es lo más usual. Y dentro de las formas rectangulares están las unidades, los ambientes, ¿no? El equipo terminal en cada uno de los ambientes. Y en color rojo hay una caldera. Bueno, en los sistemas se ingresa también en forma detallada. Primero se definen los ambientes, por un lado en la forma arquitectónica. Después, en otro modo de ingreso, están los equipos de aire acondicionado. Hay diversos tipos de equipos. La gran mayoría de equipos se pueden ingresar por la mayoría de software en sí. No hay mucha restricción por ahí. Hay que sí siempre tener en detalle las eficiencias de los equipos, la configuración, los horarios de operación, también había indicado los parámetros de ingreso para realizar la simulación energética. Estaba dentro de los equipos electrónicos, que es lo que había indicado previamente, la cantidad de equipos, el horario de uso de funcionamiento, la potencia en base al sistema en base al ambiente. Y finalmente las construcciones aledañas, las cuales van a impedir, por ejemplo, la radiación solar directa hacia nuestro edificio, o otros tipos de obstrucciones también. Ejemplos de aplicación de la simulación energética. Bueno, hay diversos ejemplos que puedo compartir. He seleccionado algunos principales, por ejemplo, el control de la iluminación natural. Y simular un control de iluminación natural en un edificio de oficinas de acuerdo a una atenuación proporcional, en donde cuando se encuentran 0 luxes en el exterior o en el sensor detecta 0 luxes, se activa el 100% de la potencia de iluminación artificial. Y en el caso cuando se encuentra con 600 luxes, el sensor detecta 600 luxes en la zona de trabajo, el porcentaje de iluminación artificial es 0%. Y es una rampa lineal entre 0 luxes y 600%, y donde se activa en 0 luxes el 100% y a 600 luxes el 0%, es linealmente. Esto se hace en un punto dentro de los ambientes perimetrales de edificios de oficinas, y se realiza la simulación, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver si que nos ayude, en cuanto nos ayuda a poder instalar sensores de iluminación luz día en los ambientes perimetrales de un edificio de oficinas. ¿Cuál es la forma el loop de control? Es bien sencillo, es poder medir la iluminación que hay en el ambiente. De acuerdo a eso, mandar un driver que active o atenúe en cierto porcentaje la iluminación, ¿no? Para lograr un nivel deseado que siempre sea 600 luxes en el espacio de trabajo. ¿Cuáles son el porcentaje de ahorro logrado? En general es del 7.31% en el consumo anual de la energía en el edificio. El ahorro logrado solo para este tipo de estrategias de 127.000 kilowatts hora al año.
en cuanto a 7% es el consumo de energía anual del proyecto, que en verdad es bastante. Si hacemos el desglose que se indica en el programa de simulación energética, se ve en color amarillo el consumo en iluminación interior cuando no se cuenta el control, que es 485.000 kWh por año, y cuando se encuentra con este control de iluminación mediante detonación de la luz día, es de 335.000 kilowatts. Es decir, que el ahorro en iluminación en general es de y estamos hablando del 30%, es un valor bien grande y es del consumo de iluminación en general. Se puede hacer un desglose solamente en cuanto a los ambientes que han sido afectados por el sensor, pero no está indicado en este cuadro. El consumo de iluminación en color amarillo es de todo el edificio, o sea, está incluido todos los estacionamientos, las zonas centrales que no tienen acceso a luz día, las zonas de oficinas que no tienen acceso a luz día. Esas cargas van a permanecer constantes y las únicas que se reducen son las de la iluminación en las zonas perimetrales, y vemos que estas ayudan bastante en reducir el consumo de energía. Es una estrategia que también brinda un retorno de inversión, no está indicado acá, pero es aproximadamente valor menor a los años. Otra estrategia es la comparación del consumo de energía en el caso de bombas. Este caso sí es más que todo es académico, es ver si hay beneficio o no en cuanto a utilizar un sistema variable en las bombas secundarias de una planta de agua helada por chiller. Se ven en los cuadros cuál es la potencia de las bombas, de la bomba variable, los caudales, la caída de presión, la eficiencia del motor, también es una rampa lineal. La activación se basa en cuanto a la presión. Mientras hay una mayor presión, se va necesitando un mayor caudal para poder... y mientras baja la presión, es decir, que hay una mayor demanda en cuanto a de la agua helada, pues se tiene que activar una mayor... en este caso es una mayor potencia, ¿no? Un mayor caudal. Y en el caso de la presión baja, es decir, que hay una mayor demanda, lo que hace el programa es reducir el caudal, ¿no? Esa es la configuración de operación. Y el ahorro logrado es de 6.78% anual. Pero eso es en base a todo el edificio, ¿no? Si vemos el desglose netamente de las bombas, está en color celeste, que es bien claro, es casi blanco, el color PAMS. Cuando no se cuenta con un variador de frecuencia, el consumo en las bombas es de 264.000 kWh al año, pero cuando se cuenta con estas bombas es de 158.000 kilowatts al año. Es una reducción de casi el 40%, es un valor bastante significativo, y es por eso que siempre se recomienda tener variadores de frecuencia en las bombas de los chillers, y que esos variadores de frecuencia sean comandados en base a un transmisor de presión, ¿no? Y que funcionen. Yo he visto proyectos, he estado en proyectos en donde se definen, ¿no? Se instalan, pero no llegan a funcionar. Le hacen un bypass y funciona siempre a velocidad constante y no llega a lograrse el ahorro de energía deseado, ¿no? Otro ejemplo es la configuración del sistema de aire acondicionado de una planta. Bueno, es una planta pequeña, solo tiene 2 chillers. En este ejemplo hay una planta, la planta 1 y la planta 2. Bueno, que se refieren al chiller 1 y al chiller 2 en sí. El chiller 1 tiene una carga de 60 toneladas, el chiller 2 es una carga de 300 toneladas, y la intención de esta simulación es, por ejemplo, yo cuando tengo en el edificio cargas bien bajas, por ejemplo, 30 toneladas, o 40 toneladas, yo sé que o menor, solo puede funcionar el chiller pequeño, ¿no? Pero cuando tengo cargas un poco mayores,
que sean cargas mayores, que sean estos valores, por lo menos que me permitan activar mi chiller grande a su carga mínima de chiller grande, pues yo podría utilizar tanto el chiller grande que tengo o bien el chiller pequeño, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estas? Y operar uno u otro, ¿no? Si opero un chiller que es pequeño, este es definitivamente menor eficiente, pero está asociado a un sistema con menos equipos, ¿no? El chiller pequeño en este ejemplo solo es enfriado por aire, no tiene torres de enfriamiento, no tiene bombas. Las bombas asociadas son también más pequeñas, las primarias y las secundarias. En cambio, en el chiller más grande, si bien es un sistema mucho más eficiente, sus equipos asociados de bombas, de torres de enfriamiento, bombas primarias y secundarias son más grandes, ¿no? O sea, no puedo decir que puedo funcionar con un sistema, otro sistema no estoy muy seguro. Para eso es que yo puedo utilizar un programa de simulación energética para evaluar diversos cambios en el uso de un chiller o otro chiller. Hay diversos porcentajes de carga. Y bueno, siempre cuando ya el chiller pequeño no abastece térmicamente, sí, obligatoriamente se utiliza el chiller más grande, ¿no? Para poder abastecer la necesidad térmica del edificio. Pero en el caso de los porcentajes donde pueden trabajar ambos, ahí en verdad lo que normalmente se hace es de acuerdo a la selección más usual, ¿no? Es algo que no se evalúa desde el punto de vista energéticamente cuál es lo más eficiente. De hecho, hay otros factores que también llegan a estar en juego, ¿no? Pero uno de ellos es el de eficiencia energética y es el que se puede evaluar mediante la simulación energética. Y aquí están los resultados, ¿no? De bueno, el chiller, hay 10 simulaciones. El chiller es de 300 toneladas y el otro chiller es de 120 toneladas. Es decir, el cambio se puede dar desde las 60 toneladas, que es cuando se tiene un 20% en la carga del chiller de 300, ahí puede funcionar este chiller, y hasta las 120 toneladas, que es donde obligatoriamente ya tiene que funcionar el chiller grande, ¿no? En todas estas cargas hay una diferencia de 5 toneladas, se han hecho los cambios siempre, y puedo ver el consumo anual de energía de cada uno de estos, ¿no? En verdad, lo que llega a ser más eficiente en el edificio es que el cambio se dé en 75 toneladas, ¿no? No en 60, no en 65, no en 70, tampoco no en 80, 90, en 100, 120, sino en 75. Y hacer el cambio de chiller pequeño al chiller grande cuando hay una carga térmica de 75 en el edificio es lo que logra un menor consumo de energía. De hecho, no se ve mucho en cuanto a porcentajes, 0,74, pero es una medida que no significa tener un equipo adicional, no hay un control adicional, no hay ningún gasto adicional más que ver la configuración de funcionamiento y implementar esa configuración, ¿no? Es un ahorro que prácticamente no costaría nada. Y solo hay que identificarlo, ¿no? Mediante diversas estrategias, una de ellas es la simulación energética. Excelente presentación, Dante. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia profesional en el ámbito de modelamiento de eficiencia energética. A ver, vamos a hacer breve las preguntas que han hecho en el chat. A ver, va la primera. ¿Qué eficiencia COP hay que cumplir en caso de los BRBs y equipos inverter? Ya. Va a depender del estándar ASHRAE de referencia. Desde el estándar ASHRAE 91-2010 ya están indicadas las eficiencias mínimas que tienen que cumplir el sistema BRB. De hecho, también depende de la capacidad de ellos. Mientras, sí, es una curva que, son valores que dependen de la capacidad. Mientras menor capacidad hay una cierta eficiencia que tiene que cumplir, cuando la capacidad es mayor hay otros requisitos de eficiencias mínimas. También si es que es solo frío, si es solo calor
o si es un sistema de ambos, ¿no? Es un tanto cooling o como bomba de calor. Perfecto. Y las eficiencias están indicadas en el estándar ASHRAE, puede ser el 2010, desde el 2010, porque el 2007 no tenía las eficiencias que debían cumplir estos sistemas. Ahora, generalmente, con lograr un 3.3 en la mayoría de casos, se cumple con el estándar ASHRAE 2010, pero estos valores van incrementándose hasta 4 o un poco más en los estándares ASHRAE 91 más actualizados, ¿no? 2013, 16, 19, que es el último que hay. Perfecto. A Y ver, la otra vamos con... consulta era de BRB inverter, ¿no? Sí, Ya, el inverter es, claro, un variador que va a incrementar la eficiencia a carga parcial. Y sí, también hay eficiencias a carga parcial que hay que cumplir con los BRB. No solo es el COP, sino también hay una eficiencia mínima a cargas parciales, que igual está indicado en el estándar, es revisar cada una de esas tablas, ¿no? En general, es un poquito más, es de 3.8, 4 y algo. correcto. A ver, vamos por la siguiente pregunta. Por su experiencia en simulaciones, ¿cuál es el sistema más eficiente de todos? Asumo que se refiere a lo que es HVAC, sistemas HVAC. Sí, bueno, de hecho mucho depende del tipo de uso en el edificio y también qué tipo de cargas y en qué porcentaje se van a utilizar. Por ejemplo, en un proyecto donde había poca necesidad térmica, la carga máxima era 80 toneladas aproximadamente, evalué un BRB y un chiller, y este proyecto generalmente sí funcionaba a gran porcentaje durante todo el año, porque era una tienda comercial, bueno, era un supermercado, sí, un tipo supermercado, y la carga en cuanto a aire acondicionado era mayormente constante. Se evaluó el BRB chiller, y el BRB logró ser el más eficiente en ese caso, y por un buen porcentaje. Pero no necesariamente ese es el caso. He hecho simulaciones en edificios de oficinas en donde, por ejemplo, el chiller ha sido más eficiente. Es mucho, hay que hacer la simulación y hay que ver. A priori se puede deducir un poco, pero nunca se puede estar seguro hasta no hacer la simulación energética cuál es el sistema más eficiente, ¿no? Pero siempre va a estar por el chiller, el VRV, que son los más usuales y los que se utilizan en el mercado más. Sí, en caso de oficinas, sí, he hecho simulaciones en donde el VRV también he logrado, se ha logrado un mayor ahorro, aunque generalmente siempre el chiller va tomando la delantera. Pero bueno, Correcto. A ver, la sí, pregunta... hay un punto que sí me gustaría aclarar, es que el chiller es más eficiente que el VRV. Si solamente es ver las tablas, los valores de COP, el chiller es más eficiente, pero el BRB no está asociado a muchos equipos adicionales. Y los ventiladores a los cuales tiene asociado el sistema BRB generalmente son mucho de menor capacidad comparado a los fan coils con los que están asociados el chiller, a lo cual hay que sumar las torres de enfriamiento, hay que sumar las bombas. Todo eso juega un papel importante, y entre uno y otro, de hecho, hay que hacer la simulación, hay que revisar todos esos equipos que se ingresan y poder definir cuál es el más eficiente, ¿no? Como conjunto, ¿no? Porque no solo es comparar un compresor VRB con un chiller, ¿no? Es todo lo que está asociado, lo que lleva. Correcto. A ver, una pregunta directa. ¿Revit sirve para simulaciones energéticas? Directamente en Revit no se puede hacer simulaciones energéticas. Lo que se puede hacer con Revit es utilizar un plugin para exportar un formato que se llama GBXML, y este formato se utiliza en varios programas de simulación energética. La intención normalmente no es muy usual hacer esta conversión en primer lugar, porque el archivo en Revit requiere hacer las zonificaciones térmicas que se van a utilizar en el programa de simulación energética. O sea, las divisiones en arquitecturas hay que algunas unirlas
y otras hay que separarlas, que las que son zonas térmicas. Por ejemplo, hay un sistema, puedo tener una oficina abierta en arquitectura, pero las zonas perimetrales tienen unos tipos de aire acondicionado, las zonas centrales hay otros tipos de equipos, eso sí hay que dividirlo como zonificación térmica. Es un cambio que se tiene que hacer en Revit, hay que eso incluirlo en el formato GB, XML, ahí se deben agregar las zonificaciones térmicas, las zonas térmicas, y de ahí después se puede exportar a un programa de simulación como el Design Builder, y recién ya se puede trabajar ese archivo y crear los equipos de aire acondicionado en el programa de simulación y hacer las configuraciones de operaciones para simular. Normalmente no se hace por esa dificultad que siempre porque la intención de hacer un archivo Revit es distinta a la de la simulación energética, porque es más zonificación térmica. Por eso no se usa mucho, pero sí es posible exportar de Revit a un formato GBXML. Correcto, Dante. Respecto a las siguientes preguntas, por favor, podemos hacerle al correo de Dante, que está en su presentación. Dante, muchas gracias por estar presente nuevamente acá en Israel Perú en este aniversario. Esperamos también en el comité de transferencia poder contar con tu apoyo en futuras charlas y algunos cursos técnicos. Muchas gracias, Dante. Excelente tu presentación.